Pues hermanos, qué gusto estar nuevamente, como cada domingo. La palabra de Dios dice la Escritura que es viva y eficaz. Juan 14:6. Yo creo que muchos no lo sabemos de memoria. Dice así la palabra de Dios. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, ahí está una clave, nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es interesante lo que dice la palabra de Dios, porque si nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento no había ningún colado. Todos los personajes que vemos del Antiguo Testamento, Dios los llamó. Dios los llamó a cada uno de ellos: a Abraham, a Isaac, a Noé, ¿quién más? Esaú, a Jacob, a Isaías, a David, a todos ellos. Si leemos un poquito la palabra de Dios, a todos los llamó. Y saben, Dios cumplió su propósito en cada uno de ellos. En el Nuevo Testamento, Dios llama a cada uno de los apóstoles. No llegaron así como que, pues voy a ver qué tal, qué está haciendo Cristo, ¿no? Con estos 5 y me voy a unir a ellos. Dios los llama a uno por uno. Y hermanos, lo que enseña la palabra de Dios es que Dios llama. El hombre por sí no puede ir a Dios. Y dice Efesios: porque está muerto en sus delitos y pecados. Nadie puede ir al Padre si Jesucristo no lo trae. ¿Y saben, hermanos? Hoy hemos venido porque Dios nos ha traído. Dios nos ha llamado. Dice el mismo Señor Jesucristo que Él llama a que le adoren en espíritu y en verdad. Y en verdad le adoren. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha llamado. Él nos ha llamado a adorarle. Es momento, es tiempo de adorarle.
siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que estemos ante la tentación, sino rescátanos del maligno.
descansar, Señor, porque tu palabra nos lo ha revelado de esa manera. Tu palabra nos enseña que si estamos trabajados y cargados, vayamos a ti, Señor. Gracias, Dios, por tu bendita palabra, porque nos hace entender, Señor, comprender cuál es nuestra posición y cuál es tu dirección, Señor. Padre, gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias porque podemos disfrutar estos momentos y nuestro espíritu se goza, Padre, al cantar y al escuchar tu palabra y al deleitarnos juntos como iglesia, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que disfrutan, Señor, el alabarte y engrandecer tu nombre. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. No existen más motivos, Señor, venimos sometidos a ti, la única razón de nuestra oración eres tú. Elevamos solo consagrante para ti, solo
Señor de señores. No hay nada mejor que la frescura de un domingo con el cántico de la iglesia, amén. Amén. Qué bueno es alabar al Señor. Y lo hacemos también al obedecer su palabra. Y vamos a continuar con nuestro capítulo 3 de 1 Corintios. Recuerden que estábamos hablando de tener la mente de Cristo, es ser obediente a esa revelación divina, a ser salvos. Y esto es lo que estaba pasando con la iglesia en Corinto, pero Pablo no se detiene ahí. El Señor hoy desea que nosotros recordemos cómo se edifica este templo espiritual. Si tú bien sabes, la Biblia menciona varias figuras sobre las personas que confían en Cristo como su Salvador.
Estas reuniones presentan al mundo nuestra relación y fin espirituales. Por ejemplo, hablamos de la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el fin? La sujeción, la dirección, la pertenencia al Salvador. Colosenses 1:18 y 2:19. También se le habla a la iglesia como la esposa, esa relación de amor sacrificial, purificación y aceptación delante del Señor. También se habla de este grupo de personas que han confiado en Cristo como la nueva humanidad. Tienen una reconciliación con Dios, son aceptables delante de Dios, tienen nuevos valores. Así lo menciona Efesios 2 del 14 al 18. También habla de la iglesia, de este grupo de personas como la familia de Dios. Se les habla y se les atribuye como los hijos de Dios. De hecho, se menciona en Romanos que son coherederos del reino de los cielos. También se muestra a la iglesia como el pueblo de Dios. Mostramos su benevolencia, su carácter, los valores de este pueblo en Hebreos 8:10. Pero también se le denomina el templo un lugar santo para Dios. Sé Dios grande y celoso. 1 Corintios 3, 16 y 17 lo deja muy claramente. Por eso hay algo muy importante para nosotros hoy. ¿Cómo se edifica un templo espiritual? ¿Cómo realmente se va a edificar una iglesia? Dejemos que la palabra misma nos diga a través de este capítulo 3. Amado Dios, te damos gracias por reunirnos hoy. En este momento, permite que nuestro entendimiento sea abierto, que nuestro corazón sea abierto a tu verdad. Señor, que todos los que estamos aquí presentes podamos entender tu evangelio. Y no solamente eso, Señor, sino que podamos entender cómo edificarnos los unos a los otros. Señor, que a través de esta revelación que tú nos das en 1 Corintios 3, nosotros podamos vivir agradecidos, pero también convencidos, Señor, de lo que tú deseas de cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, edifiquemos el templo espiritual. Esa es la meta. Ese es el por qué estamos aquí y por el cual nos reunimos. Pero necesitamos algo muy importante: madurar en Cristo. Necesitamos madurar en Cristo. Y en los primeros 9 versículos de este capítulo 3 vamos a ver estas palabras repetidas de ser, ¿no? Del verbo ser. Entonces vamos a encontrar normalmente que se repite esto: ¿quiénes somos? ¿Qué es la iglesia? Y dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre nosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Apolos? ¿Qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Qué interesante lo que ahora está haciendo Pablo. Y empieza a presentar a los inmaduros en la fe y a los que deberían ser maduros, que deberían de estar creciendo, edificando la iglesia. Pero
Bien, algo que nos presenta aquí es que los inmaduros son los que quieren leche y los maduros son los que comen carne o comen algo sólido. Si bien Pablo ya presentó el argumento sobre la salvación de los hermanos, ahora Pablo quiere que la iglesia entienda que no solamente se trata de su salvación, sino también de la edificación, de esa santificación de los unos con los otros. No solamente se trata de ser salvos, sino de que la iglesia crezca. La iglesia en Corinto parecía a un hombre comportándose como niño. Eso es lo que está diciendo Pablo. Esa es la idea que emplea para carnales, es decir, no se desarrollaban espiritualmente, no estaban siendo controlados por el Espíritu. Y eso es bien interesante, porque Jesús no nos salva para un estado futuro solamente, sino que desde el momento de nuestra salvación trata con nuestras vidas y corazones y comienza a transformarnos para que seamos maduros, es decir, controlados por el Espíritu de Cristo. No es bueno tratar a un bebé como adulto, ni a un adulto tratarlo como un bebé. Esa es la verdad. Y yo sé que hay muchos hermanos aquí que ya tienen, levanten la mano quien tiene más de 3 años de conocer al Señor. Más de 10 años. Pueden bajar su mano. No están reprobados. No, pero es interesante, pueden ver que ya llevamos suficiente tiempo estudiando la Escritura, conociendo el Evangelio. Sí. Lo que debería de estar sucediendo en nuestra iglesia es la edificación. La edificación. Para los bebés espirituales es importante que sean enseñados sobre las bendiciones que les corresponden a los creyentes. Los bebés espirituales están constantemente siendo enseñados sobre su identidad. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son? Y eso es algo muy importante y es algo que nosotros necesitamos recordar constantemente. Pero quedarnos ahí sería hacer algo contrario a lo que Dios espera de su iglesia. Ese es como tratar a un niño, a un adulto, como a un bebé. Ya deberían de saber, ya deberían de estar trabajando, ya deberían de estar ayudándose mutuamente, ya deberían de estar evitando esa dirección de la carne y ser controlados por el Espíritu Santo. Pero al parecer, lo que estaba sucediendo en esta iglesia es que ellos no estaban siendo controlados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque ellos no deberían de quedarse así. Ellos necesitan madurar en Cristo. Si bien la identidad como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tienen implicaciones, los bebés tienen que crecer y ser enseñados sobre su responsabilidad en el ministerio espiritual sobre esta tierra, sobre lo que recibiremos en el futuro. Esos grandes misterios del cuerpo de Cristo, nosotros deberíamos de estarlos viviendo constantemente, enseñando constantemente, porque ya somos personas adultas que conocen. Y aquí hay algo bien interesante. Sé que hay personas que quieren tratar a sus hijos, bebés, niños, como adultos. Y eso es algo equivocado, eso va contra lo que es la naturaleza. No son adultos, son niños. Pero a un adulto no puedes tratarlo como a un niño. A ver, siéntate, bebé, aquí. Otra vez, siéntate aquí. Mira, siéntate. No puedes tratarlo de esa manera. La pregunta aquí es: ¿de qué me estoy alimentando aquí en la iglesia? Solo así podremos saber si somos controlados por el Espíritu o si estamos siendo controlados por la carne. ¿De qué me estoy alimentando? Vayamos a Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14,
Porque aquí el autor de Hebreos está tratando de demostrar qué está pasando en esa parte del crecimiento. Y él les dice, ya les he enseñado, ya les he hablado acerca de la preeminencia de Cristo, la superioridad de Cristo sobre todas las cosas, pero no solamente que es superior a todas las cosas, sino que Él tiene un rey. Y dice el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos. Ustedes se hicieron tardos, lentos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto debe de llevarnos a esta exigencia de una renovación tanto de la actitud como del comportamiento de cada uno de nosotros. Pide una justicia que se manifiesta en pensamiento y conducta. Necesitamos renovar nuestra mente, pero no solamente nuestra mente de lo que es bueno y malo, sino también nuestra conducta. Esta parte del mensaje de Jesucristo crucificado, de este mensaje de la cruz, de ensalzar la cruz como el mensaje proclamador de aquello que a la gente le parece loco y ofensivo, pero para nosotros es algo glorioso. Esta parte del mensaje pues es algo que nosotros ya deberíamos de conocer y de entender y de aplicar constantemente a nuestras vidas. Esto es vianda. Esta vida ha sido diseñada por los corintios, de modo que eso que nosotros ahora estamos viendo en ellos no pasaban de ahí. En lugar de mostrar una conducta madura, se caracterizaban por la falta de humildad, por la preocupación por otras cosas antes que por la preocupación por los demás. No estaban enfocados en la obediencia a Dios. Cuando nosotros hablamos de adoración genuina, no solamente hablamos de creer en Cristo, sino de crecer juntos en el conocimiento del Señor. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amarnos y amar a las personas como a nosotros mismos. Pablo les dice que no les puede hablar como a espirituales, sino como a carnales. Y hay una diferencia en el lenguaje original sobre como a carnales y sois carnales. Y lo que está tratando Pablo de demostrar con esta frase de ser carnales es que había celos entre ellos. Ellos no se estaban comportando como verdaderos creyentes. Celos, contiendas y disensiones. Entonces la mayoría de ellos estaba pensando de esta manera: mi iglesia, mía la iglesia, mío el ministerio, mío el púlpito, mío el reino, mío los nuevos creyentes, mío el saber, o mía la teología, yo sí sé más. Es bien interesante que en el tiempo de la iglesia en Corinto, esa rivalidad entre maestros y alumnos llegaba hasta la muerte, con tal de que su maestro lo tomara como a superior. Y eso es lo que está pasando. Se estaban empezando a odiar unos a otros.
Los inmaduros y rebeldes son los que tienen celos, envidias y disensiones. Los inmaduros son estas personas, pero los maduros, ¿quiénes son? Los que son ciegos. Ahí mismo lo está diciendo Pablo. Pablo está tratando de corregir esta actitud pecaminosa. Por eso les dice, no sois carnales. Es decir, van en contra de los principios de Dios. Es interesante que en el Antiguo Testamento la palabra para carne se usaba para hablar de debilidad y mortalidad, especialmente cuando se contrastaba con Dios y el Espíritu de Dios. Ustedes pueden ver ahí el Salmos 78, 39, que dice, se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Eran débiles. Pero no solamente esta idea venía del Antiguo Testamento, sino que ellos pudieron ver y ahondar más porque eran débiles morales. Así aparece en el Nuevo Testamento, eran susceptibles, tenían esta susceptibilidad humana hacia el pecado, al egocentrismo, opuesto a estar centrado en Dios. La pregunta aquí es, ¿dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que andas buscando? ¿Qué es lo que andas consumiendo? ¿Cómo te estás comportando? Entonces, la iglesia en Corinto nos habla de estos celos. Ellos querían sobresalir, muy entusiastas en acaparar los lugares. Y es interesante. Una es esta idea de yo quiero ocupar el primer lugar en la iglesia, yo quiero ser el primero, yo quiero ser al que escuchan en la iglesia. Eso es interesante. Pero hay otros, el contraste es no quiero hacer nada. Eso es peor. Porque si no quieren hacer nada, si no quieren colaborar, si no son parte, si no forman parte de la familia de Dios, dice que había pleitos, estas contiendas que tienen que ver con esas rivalidades, crear rivalidades. ¿Han visto esas personas que son, ¿no?, que crean rivalidades? Uy, ¿escuchaste lo que te dijo? Uy, ¿ya viste cómo te vio? Uy, yo le escuché que dijo esto. Uy. Así estaban en la iglesia de Corinto. Piensa un momento en el trabajo. ¿A poco no se dan estas contiendas? Yo estoy en contra de ellos. Yo no formo parte del equipo de trabajo, yo estoy en contra de ellos. O yo no quiero que los demás progresen. Y entonces empezamos a meterles el pie para que se caigan, ¿no? Y así nos burlamos de ellos, o nos dan el puesto que ellos tenían. Ellos no tienen la misma capacidad que yo tengo. Pero yo debería ser líder. Eso es lo que estaba pasando y viviéndose en la iglesia. O sea, donde se supone que deberían de amarse los unos a los otros, preferirse los unos a los otros. Y dice que había disensiones, divisiones. De hecho, era como levantar grupos para derrocar a alguien. Y algunos ya estaban haciendo su grupito de Apolo para derrocar a los de Pablo. Esas divisiones, ¿cómo los quitamos? Por eso Pablo les dice que ¿qué es él? No dice quién es Pablo. No dice eso. Dice ¿qué es Pablo? Bien interesante.
Pablo se ve como una herramienta nada más. De hecho, si tú lees, él dice en el versículo 8, el que planta y el que riega son una misma cosa. O sea, no se ve como algo. Y bien interesante. Dice que ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? El que planta y el que riega son una misma cosa. Y lo que sigue dice: aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y muchos pareciera que por eso estaban anhelando en una mejor posición, una posición en la que pudieran estar al frente para recibir algo mejor. Pero no es la idea de lo que está explicando Pablo. No es lo que quiere decir Pablo, de que unos van a tener mejores cosas allá en el cielo que otros. O eso es lo que se ve aquí. O sea, lee la Biblia y no vas a encontrar nada de eso. Dice que eso es lo que estaban recibiendo, eso es lo que estaban viviendo, y eso es lo que sucedía en este versículo 8. Dice, porque el versículo 9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dice que algo estaba sucediendo. Ellos estaban plantando la iglesia, ellos estaban trabajando en la iglesia, pero ellos son la labranza ¿de quién? De Dios. ¿Y ellos son qué? Colaboradores de Dios. Son siervos, son esclavos de Dios. Le pertenecen a Dios. Esta idea de colaboradores no es que le ayudaban a la tarea de Dios, no, sino que Pablo y Apolo somos colaboradores, somos esclavos que le pertenecen a Dios, y ustedes son el resultado de que Dios nos haya usado. Ustedes son la labranza, ustedes están dando fruto, ustedes son el templo. No hay alimento adecuado. Si no hay alimento adecuado, vamos a edificar algo chueco, algo débil, no algo hermoso donde se busque a Dios. Y eso es bien interesante. Muchas personas van a llegar aquí, pero si no encuentran a Dios, se van. La mayoría dijo que más de 10 años. ¿Qué estamos haciendo? Vean lo que necesitamos para construir un templo espiritual. Punto número 2, necesitamos obras perdurables. Versículos del 10 al 15 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es interesante, porque Pablo ahora les dice: ok, ustedes deberían ya de entender esta exhortación, deberían de estar siendo maduros. Y no solamente siendo maduros en Cristo, ustedes deberían de estar trabajando, ustedes deberían de estar obrando en cosas permanentes. Pablo reconoce que lo que recibió para trabajar es por gracia. El versículo 10 lo dice muy claramente: conforme a la gracia de Dios.
No es algo que Pablo andaba buscando, no es algo que Pablo le llamó a Dios, oye, mira, necesito esto. No sucede así. No sucede así de que Obed, el pastor, esté hablándole a Dios, oye, Dios, necesito una iglesia. Es por pura gracia. Yo no soy nada. Simplemente soy un siervo del Señor. Tú que estás ahí abajo, también eres un siervo del Señor. Ve lo que hace Pablo. Pablo está identificando que es la gracia de Dios que lo ha llevado a desarrollar esta tarea que ahora realiza no solamente en Corinto, sino que en varias partes de ese continente. Ahora está trabajando arduamente, él está comprometido porque ¿qué? Le pertenece a Dios. Sabe que es para Dios. Todo lo que él ha estado haciendo es por gracia. Y todo lo que produzca y se gane es por gracia. Nada es por él o por su gran experiencia. Por eso Pablo es un experto en evangelizar, porque es por gracia. ¿Tú en qué eres experto? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? Dice Pablo que él fue llamado a ser este arquitecto, perito arquitecto. Y me encanta la palabra perito porque tiene que ver con sofos, que es la palabra que estábamos usando en el capítulo 2 para este desarrollo de la sabiduría de Dios. Y es interesante. Y dice, yo soy un constructor sabio, ¿por qué? Por pura gracia. Pero soy sabio porque Dios me ha dado un fundamento. El fundamento es Cristo mismo. Para edificar una iglesia se necesita un fundamento sólido. Me gusta la manera de Pablo. Pablo plantaba iglesias, eran iglesias que estaban centradas en Cristo. Que tú puedes leer todas las cartas de Pablo y todo los lleva a Cristo. Una y otra vez, Cristo, y Cristo, y Cristo, y Cristo hace esto. Y Cristo es el principal, y a Cristo adoramos, y en Cristo tenemos poder, y en Cristo trabajamos, y en Cristo servimos. Me encanta cómo plantaba iglesias Pablo. ¿Por qué? Porque eran iglesias misionales, es decir, iglesias locales que se unían con otras iglesias en sus necesidades y sufrimientos. Iglesias centradas en Cristo, Cristo exaltantes, sufrientes pero generosas. Eran iglesias que impactaban a su comunidad, trabajo, familia, pobres, vulnerables, gobierno, como lo vemos en Hechos. Iglesias que evangelizaban porque todas ellas eran fundadas en una persona, no en cosas, no en métodos, sino en Jesucristo. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Reconocer, recordar dónde está nuestro fundamento. ¿Es el método de Obed? ¿Es el show? ¿Los líderes tienen su método? Todos los líderes estamos enfocados en no movernos de ese fundamento. ¿Ok? Porque Pablo lo dice, nadie puede poner otro fundamento. Hechos capítulo 4 versículo 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro. No hay otra persona, no hay otra cosa en que nosotros podamos tener una salvación. Solamente Jesucristo. Y eso es muy claro. Muchas veces se predica salvación en otras personas.
¿De qué manera? Por ejemplo, sé indiferente a los conflictos y tendrás paz mental. No les hagas caso. ¿Han escuchado esto? Sí. Pues les ven en este evangelio de que a estos jóvenes ganan mucho dinero para que no sufras o no y tengas que ofrecer. Porque solamente así vas a estar bien. O el evangelio de una pareja para que rompas con esa promiscuidad. Mejor cásate para que rompas con esa promiscuidad. Eso es lo que enseña la Escritura. O al revés, no tengas compromisos para que no te lleguen esos problemas. Y si te casas y los casados de repente es, no, lo que te espera. Mis hermanos, el matrimonio es lo más santificador que un hombre y una mujer pueden tener. Es algo glorioso, algo que representa la unión de Cristo y su iglesia. Por eso no puede ser manchada esta figura. Por eso debemos de entenderla y disfrutar. Por eso Pablo bien enseña, no hay otro fundamento, no hay otra persona en que nosotros podamos ser salvos, y no hay otra persona para que se edifique las obras perdurables. La edificación sobre el fundamento será probada. Miremos el material. ¿Qué materiales resistirán el fuego? Según lo que vemos en este pasaje. ¿O qué materiales se van a quemar? ¿Madera se quema? ¿La hoja? ¿Hojarasca? ¿Han escuchado de personas que trabajen ahí más o menos en la iglesia? Lo que les sobra para edificar la iglesia. Isaías 33:11 dice: concebisteis hojarasca, rastrojo daréis salud, el soplo de vuestro fuego os consumirá. Mateo capítulo 25 versículos 14 al 30 está hablando de la parábola de los siervos y los talentos, y dice que el siervo inútil será desechado. Es interesante. Siervo inútil será desechado. Un pámpano que no da fruto es arrojado al fuego. ¿Por qué? Porque no sirve. Entonces puede haber muchas personas en la iglesia, sí, puede haber muchas personas en la iglesia, pero puede ser que sean pámpanos que no dan fruto, y eso es preocupante. Entonces, si tú estás aquí y tú estás escuchando por primera vez el evangelio, déjame decirte que tienes una gran bendición. Solamente Cristo puede hacerte tan productivo que des fruto. Juan capítulo 15, el Señor Jesús está hablando: separados de mí, nada podré. Separados de mí no pueden llevar mucho fruto. ¿Por qué? Todo se va a probar por el fuego. La prueba de nuestras obras es evidente. Lo que estoy obrando, lo que estoy trabajando, se adhiere a Cristo, al fundamento. Esa es mi mayor oración cada semana, que nosotros, todo lo que hagamos, sea fundado en Cristo. Más allá de lucirnos y ser una gran iglesia para esta ciudad, mis hermanos, yo quiero que nosotros seamos una gran iglesia que permanece en Cristo. Y no saben cuán difícil a veces es esto. ¿Por qué? Porque a veces hay otras iglesias que te imponen moda. A veces hay cosas que dices: ay, yo quisiera tener lo que estos tienen, yo quisiera hacer lo que ellos hacen. Pero nosotros no hemos sido llamados a eso.
Nosotros somos una iglesia local que no puede hacerlo todo, no vamos a resolver todo, ni vamos a resolver todos los conflictos que hay en esta comunidad. Pero sí hay algo en lo que nosotros hemos sido llamados a realizar en esta comunidad, que tenemos que trabajar. Vamos a descubrirla. Trabajemos juntos. ¿Por qué? Porque no todo lo que reluce es oro. La inmadurez hace que nos ocupemos y preocupemos por nuestro propio disfrute y beneficio. Piensa en tu trabajo o escuela. Cuando no se valora al compañero o cuando no se valora lo que tú estás haciendo, ¿cómo te sientes? ¿No te sientes avergonzado? ¿No te sientes menospreciado? ¿No dices, híjole, mejor lo hubiéramos dicho a alguien más? Esto pasa también en la iglesia. Así llega a pasar aquí por falta de madurez, porque percibimos que no quiso ayudar, no me quiso saludar. ¿Y en serio? Aquí la mayoría tiene más de 10 años. Y de verdad, hermanos, no todo el tiempo andamos concentrados. No todo el tiempo saludamos a todos. Nos encantaría. Pero si tú ves que algún líder no te ha saludado, ve y acércate con él si quieres que te salude. Estoy seguro que no te va a negar el saludo, al menos que tenga alguna gripa o algo así. Pero acércate. Ya tienes 10 años, ya sabes a dónde ir, ya sabes qué hacer. Pero a veces por cosas tan mínimas las cosas no se realizan. Y de verdad, hermanos, eso sucede constantemente en la iglesia. Cosas tan pequeñas que a veces están en los corazones de nosotros no dejan que se realicen las cosas trascendentes que hacemos para la gloria de Dios. Lo interesante es que todas estas obras, todo lo que estamos haciendo se probará por fuego. Y cada quien recibirá su recompensa. Entonces nuestras obras deben de ser obras preciosas y perdurables. Obras preciosas y perdurables. Si tú estás aquí y apenas estás creciendo y apenas estás uniendo a esta comunidad, recuerda esto. Lo que vas a hacer y lo que vas a realizar son cosas preciosas y perdurables en el Espíritu. Busca al Señor. Busca consejo, busca ayuda. Estás unido a un cuerpo. ¿Tienes algún problema? Busca ayuda. No lo resuelvas solo. ¿Cuándo has visto que algo se resuelva por sí solo? Siempre la gracia de Dios. Siempre es Dios obrando. Por eso necesitamos edificar de esta manera. Y algo que quiero que tú y yo hagamos en el versículo 16 hasta el 23 es meditar en esto, sobre el ser un templo espiritual. Dice el versículo 16: ¿no sabéis que sois templo de quién? De Dios. Y que el Espíritu de Dios mora, habita, permanece en nosotros. Y no está hablando de la manera individual, sino aquí está hablando de manera colectiva. Toda la iglesia. Si alguno destruye el templo de Dios, ¿qué va a pasar? Porque el templo de Dios, el cual sois nosotros, santo es. ¿Por qué? Porque aquí habita el Espíritu Santo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre nosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y nosotros de Cristo, y Cristo de Dios.
Y eso es lo más precioso. ¿Cómo construimos un templo espiritual? Edificando en el Espíritu. Edifica en el Espíritu. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué leche vas a tomar? ¿Qué leche necesitas? ¿Pasas tiempo en comunión con la Escritura? ¿Estudias junto a otros hermanos? ¿Buscas la sabiduría bíblica en el consejo de los líderes? ¿Estimulas a tu familia a conocer la verdad de Dios? ¿Y qué es la palabra de Dios? Nos dice que es en el Salmo 119, lo estamos leyendo en la mañana. Tienes que llegar antes de las 10 de la mañana para que no te pierdas esa lectura. El Salmo 119 es un acróstico para que tú y yo recordemos cuán deleitante y poderosa es la palabra de Dios. ¿Tú quieres saber qué es lo que hace la palabra de Dios? Necesitas leer el Salmo 119. Ahí dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con guardar su palabra. Mis hermanos, necesitamos mucha comunión con el Espíritu. ¿Por qué? Porque pudiera suceder que alguno de nosotros pueda destruir algo tan débil. Si esto no se edifica en Cristo, puede destruir esto. Por la gracia de Dios llevamos 6 años y confiamos que por la gracia de Dios esto perdurará por siempre. No hay lugar, nosotros estaremos con Dios por siempre. Ahí ya no habrá necesidad de estarles recordando, hermanos, ya tienen más de 10 años, entreguen sus vidas a Cristo. Sigan al Señor. Y si tú ves que hay un problema en tu corazón, y si tú tienes ese problema en tu corazón, es que no sé qué hacer, es que no sé cómo servir, acércate a los líderes. Acércate a nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad de que esta iglesia sea edificada en Cristo. Nosotros tenemos esa responsabilidad ante Dios de que esto no sea destruido. Ora por nosotros porque somos personas débiles, personas que necesitan la sabiduría de Dios, la dirección del Espíritu. Entonces, puedes orar por los líderes, puedes orar por sus vidas, por sus familias. Para que esto empiece a dar fruto. Estamos en la vid. Dejemos que la vid dé fruto. Entonces la semana pasada oramos en parejas. Ahora quiero pedirte, si estás cerca de un líder, ahí acércate a él y pon tus manos sobre él. Acércate a un líder. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo y por ese amor, de verdad. Es algo grato. Y juntos, estamos juntos. Y si tú estás aquí por primera vez, espero que puedas escuchar lo que el Señor está haciendo en esa iglesia. Que Dios te bendiga y continuamos con... Vamos a ponernos de pie.
Aleluya.